A continuación, culto en vivo. Comenzamos. Esta es una noche muy gloriosa donde sin duda alguna el Señor va a hablar a tu vida esta noche. Y creo que todos nosotros hemos venido aquí para recibir palabra de Dios. Lo leo como está escrito en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. A la letra dice: viendo Jesús, San Mateo 16:13. San Mateo 16:13. A la letra dice: viendo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Rey amado. Bendice tu palabra, Señor, que fluya, que corra, Señor, de una forma gloriosa, de una forma maravillosa sobre este pueblo, Señor, que un día va a escuchar, oh Dios, y hoy está escuchando, Dios, esa revelación tan grande, Señor, que tú tienes para ellos, Dios amado. Oh, bendícelos, Rey de eterno, para la gloria de tu nombre, los declaramos bendecidos. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Y quiero predicar bajo el tema: ¿quién es Jesús para ti? Ese es el tema de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Porque acabamos de leer un versículo bíblico donde dice la palabra del Señor que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Oiga bien, Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y le hace esta pregunta a los discípulos y le dice: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y comienzan todos a comparar a Jesús o lo que habían escuchado de Jesús, porque a Jesús dice la palabra del Señor bien clara que los discípulos le dijeron: algunos dicen que tú eres el Hijo de Dios. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Nada malo, ¿verdad?, para alguien que lo compararan con Elías. Si a Elías, amada iglesia del Señor, los israelitas hoy en día lo tienen en la cúspide como uno de los profetas mayores que ha tenido el pueblo de Dios. Oiga bien, como uno de los profetas mayores, comparación extraordinaria que le estaban dando al Cristo de la gloria. Oiga bien, pero la pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? Porque a veces nosotros tenemos a Jesús solamente cuando estamos enfermos. Lo tenemos nada más como nuestro médico, ¿sí o no? Algo otros lo tienen a Jesús solamente cuando están pasando una necesidad. Acuden a Jesús como que si Él fuese un prestamista que va a suplir las necesidades suyas, pero después usted se olvida de Jesús. ¿O no es así? Que a veces a Jesús solamente lo tenemos nada más ahí, porque dice la palabra del Señor que algunos le decían, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús hace la pregunta más confrontativa a los discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque si usted dice que Jesús es su Dios, usted tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Porque si yo digo que Jesús es mi rey, si yo digo que Jesús es mi Dios, si yo digo que Jesús es mi todo, si yo digo que Jesús es mi protector, si yo digo que Jesús es el que me salva, si yo digo que Jesús es el que me da la vida, si yo digo que Jesús es el que me da el sustento diario para vivir, yo tengo que obedecerle a Él, porque Él se merece toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos.
Oiga bien, la confesión de que Cristo es Dios constituye la piedra fundamental sobre la que asienta el cristianismo. Oiga bien, en él se asienta el cristianismo. Y dice la palabra del Señor que Jesús comience. Y dice que le dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Si Juan el Bautista dice que hasta el mismo Herodes le tenía miedo, el rey de Israel le tenía miedo y decía, yo no puedo hacer nada porque todo Israel lo tiene como profeta. Y Juan el Bautista fue el único hombre de Dios que se atrevió a decirle las verdades en la cara a Herodes y le dijo, adúltero, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. El rey Herodes, cuando escuchó esas palabras, se quedó helado porque nadie le podía hablar a un rey y quedar vivo. Oiga bien, pero Juan el Bautista se lo dijo y todavía estaba vivo. ¿Por qué? Porque tenía respaldo de Dios. Porque era un hombre de Dios. Y todo Israel conocía a Juan el Bautista, que él era hombre de Dios. Todos los judíos sabían que Juan el Bautista era un hombre enviado del cielo para predicar la palabra del Señor. Para predicar la palabra del Señor. Pero Jesús lo lleva a Cesarea de Filipo. Porque en esa región de Cesarea de Filipo, hermanos, le voy a dar un poco de historia. Ahí estaban todos los mejores templos que habían hecho los romanos. Ahí estaba el templo de mármol que le había mandado hacer al rey Herodes. Ahí estaban todos los dioses. Mas sin embargo, cuando Jesús se presenta con los discípulos, dice la palabra del Señor que una vez Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde a recostar su cabeza. Entonces Jesús lo lleva a Cesarea de Filipo y comienza a ver todo el valle y comienza a ver todo lo que había ahí y le dice, oigan, ¿quién dicen los hombres que es Jesús? ¿Qué usted hubiese dicho? ¿Qué usted hubiese dicho si hubiese visto a Jesús todo así como andaba, todo por diosero? Porque Jesús no andaba con ropas de gala. Jesús no andaba, hermanos, como vestían los reyes. Él andaba, hermanos, porque dice la Biblia que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, fue a morir a la muerte. Jesús no andaba levantando pompas. Jesús no andaba levantando corona. ¿Por qué, hermanos? Porque él, aunque era Dios, él se había humillado a sí mismo. Pero muchos de nosotros, hermanos, somos polvo y a veces como que caminamos en cristales, como que tenemos pedestales que no le hablamos a la gente, ya lo creemos pavos reales. Pero yo le voy a decir algo, que se lo vaya bajando eso, porque el rey se llama Cristo Jesús, el grande se llama Cristo Jesús, el grande se llama Cristo Jesús. Él es el rey. Nosotros no somos nada. Oiga bien, Mefibosé le dijo a David, yo solo soy un simple gusano, le dijo. Soy un perro muerto, le dice, si no él lea la palabra, que así le dijo Mefibosé. ¿Y quién es este perro muerto para que tengas misericordia de él? Eso es lo que somos nosotros. David dijo, yo soy un simple gusano, Señor. El rey David. Oiga bien, estamos hablando de uno de los reyes mejores que ha tenido Israel en toda la historia. Que el pueblo de Israel habla de David como hablar casi de Jesús. Pero Jesús, dice la palabra del Señor, que comienzan a decirle uno Juan el Bautista, otros Elías o otro Jeremías. ¿Usted sabe quién era Jeremías? ¿Ha usted intercedido algún día por una nación como Jeremías? No, si a veces nosotros aquí solo hacemos oración de tirador cuando oramos por la nación de Israel. ¿Sí o no? Solamente 5 minutos y todo, ya estuvo tranquilo. Ya oramos ya por la nación de Israel y por la nación de Estados Unidos. Dice la palabra del Señor que Jeremías, cuando clamaba por la nación de Israel antes que fuese llevada cautiva a Babilonia, ese hombre lloraba amargamente. Ese hombre lloraba con dolor. Ese hombre le dolía el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía la calamidad que iba a venir al pueblo de Dios. Por eso los israelitas tienen a Jeremías como uno de los profetas mayores. Oiga bien, para la gloria de Cristo Jesús. Pero Jesús no era eso. Jesús todavía era mayor que todos los profetas. Él es el Rey de Reyes. Él es el Cristo de la gloria. Él es el Todopoderoso. Por eso debemos de alabarle. Por eso debemos de adorarle. Por eso debemos de decir que Cristo sana y salva. Y Jesús se dirige y le dice, ok, ya les escuché todo lo que piensa la gente de mí. Y ahora vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Ahora, iglesia de restauración, ¿quién es Jesús para ti? Porque a veces nosotros decimos que Jesús sana y nosotros pasamos todos enfermos, ¿verdad? Y el vecino o el amigo que a veces viene a la iglesia lo ve que nosotros andamos todos enfermos, que nunca los sanamos de una gripe. Oiga bien, de una gripe. Ya no digamos de una fiebre, de una calentura crónica que le pegue. Se muere. Porque ¿dónde está nuestra fe? Pues, si Jesús es nuestro Dios, tenemos que clamar a Él. Pero a veces ¿a quién buscamos primero? Al médico. ¡Tá! Le hacemos la llamada para hacer el apoyo porque lo tenemos para tal día. No, busque a Jesús y la gente se va a dar cuenta que Él es su Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro todo, Él es el santo, Él es el eterno, Él es el que vive por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice que respondió, entonces respondió Simón Pedro y dijo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga bien, ¿quién es Jesús? El Hijo del Dios viviente. Jesús no es cualquier hombre como lo presentan los de Mahoma, que dicen que solamente Jesús era un profeta nada más, y hasta ahí lo dejan nada más. Los judíos dicen: no, él era un buen sabio, un buen rabino. Estoy hablando de los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos dicen que él era un buen rabino nada más. Otra vez esta gente que trata de seguir a Jesús, los de la cábala, oiga bien, es una rama que se ha venido hablando del hebreísmo desde tiempos de Jesús, y ahora está bien arraigada en muchos países. Solamente a Jesús lo tienen como un rabino nada más, que era sabio hasta ahí nomás, pero nunca lo llegan a poner en el pedestal que él se merece. Porque yo le voy a decir algo: Jesús es Dios, Jesús es divino, Él es santo, Él es eterno. Le guste al mundo, no le guste, Él sigue siendo Dios, y ahora está sentado en su trono. Ahora está sentado en su trono. Ahora está sentado en su trono para la gloria de su nombre. Jesús sigue siendo Dios. Eso que él haya tomado forma de hombre no significa que él deja de ser Dios, porque él es eterno. Oiga bien, Jesús es Dios. Es otro ejemplo que Jesús declaró: en verdad os digo, dijo Jesús, antes que Abraham naciera, yo soy. Qué lindo, ¿verdad? Antes que Abraham naciera, yo soy. Porque a Jesús le decían: oye, tú apenas tienes 33 años, ni 60 tienes, ni 100 años, y te proclama Dios. La gente así decía de Jesús. Ahora la gente, ¿qué dice de nuestro Dios? ¿Será que la gente cuando lo vea a usted dice: wow, ese hermano fulano de tal tiene un Dios poderoso? ¿O será que cuando usted y yo estamos pasando por el momento difícil, la gente dice: y el Dios que tiene este hermano como que no le ayuda, hombre? Solo en desgracia anda, en miseria y en dolor y llorando, santo. Hay una alabanza que dice: en vez de pedir prestado, vamos a prestar. Pero a veces nosotros vamos al contrario, ¿verdad? Solo prestando andamos aquí. No, debemos de tener siempre la gracia y el respaldo de Cristo Jesús, para que la gente sepa, para que las naciones sepan que nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios que salva, a un Dios que restaura, a un Dios que redime, a un Dios que perdona la vida de los hombres. Oiga bien, dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: yo soy. La respuesta de los judíos al escuchar esta declaración fue tomar piedras para matarlo por blasfemias, como la ley de Moisés les ordenaba hacer. En Levítico 24:15. Lástima que verdad tan gloriosa haya sido sustituida por el espectáculo de muchos hermanos. Oiga bien, ¿sabe qué? Esta verdad gloriosa a muchos les retenía los oídos. Decían los judíos: ¿cómo se proclama Dios? Esta es blasfemia, decían, y querían apedrear a Jesús porque él les decía que era Dios, y es la verdad. Él no estaba mintiendo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Es solamente nuestro sanador. Porque a veces nosotros decimos: Señor, hazme un milagro. Mira que yo ya llevo 3 años. Hay unos que llevan 5, 4, 6 años orándole al Señor. Otros llevan 20 y 30 y dicen: del Señor nunca me ha escuchado. Pero cuando el Señor hace el milagro, dice: al fin me respondió Jesús. Lo tienen como el Señor de los milagros, ¿sí o no? Solamente como el Señor de los milagros. Pero no quieren vivir conforme lo que dice el Señor de los milagros. Esa es otra cosa.
Hay que vivir conforme lo que dice el Señor de los milagros, porque si nosotros vivimos bajo los estatutos de la palabra del Señor, nosotros vamos a ser diferente, iglesia. Nosotros vamos a brillar. La gente se va a dar cuenta y va a decir que no son estos los de restauración, que no son estos los que apenas saben hablar, pero miren qué presencia de Dios andan, qué aroma cruz del Calvario que andan. Ay, yo me quiero acercar a esa hermana porque esa hermana tiene algo diferente. Yo me voy a acercar a ese hermano porque ese hermano se siente algo diferente. Se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios, se siente el fuego de Dios. Eso es lo que va a decir la gente. Eso va a decir la gente de nosotros, hermanos, cuando vivamos que Jesús es nuestro Dios. Porque que Pedro, cuando dice la palabra del Señor, que se paró en medio de toda la gente y comenzó a hablar de Jesús, dice que la gente se le quedaba viendo y decían: este que no es hombre sin letra, pero mira cómo habla, con qué autoridad habla. ¿Por qué? Porque él dependía totalmente del dador de la vida. Él dependía totalmente del dador de la vida. Él no dependía de cualquier cosa, él no dependía de cualquier hombre, él dependía del cielo mismo. Eso tiene que ser la dependencia de nosotros. Dependencia total de Jesús. Cuando usted y yo dependemos de Jesús, todas las demás cosas son pan comido. ¿Sí o no? Dice la palabra: cree en mí, dice Jesús, porque yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no puede ir al cielo por María, por Pedro, por Juan o por Santiago. No. Usted no va a ir por ninguno de ellos. Usted va a ir solamente a través de la sangre de Jesús. ¿Alguna vez afirmó Jesús ser Dios? En la Biblia no se registra a Jesús diciendo la palabra precisas: yo soy Dios. Sin embargo, oiga bien, hermano, eso no significa que él no proclamara ser Dios. Juan reitera el concepto de la divinidad de Jesús. El verbo era Dios y el verbo se hizo carne. ¿Escucharon eso? En Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice la palabra de Dios, y la luz dice que prevaleció sobre las tinieblas. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque algunos de nosotros, hermanos, decimos ser cristianos evangélicos, pentecostales, colorados hasta los huesos, dicen algunos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando lo ve la gente allá afuera, dice: santo Dios, dice, y este es el colorado. ¿Colorados a ver de qué, hermano? Pero a veces nosotros dejamos mucho que desear, pueblo del Señor. Debemos de tratar de vivir conforme a la palabra de Cristo Jesús. Debemos de tratar de alinearlos a lo que vivía Jesús. Porque a Pedro le decían: me parece que tú eras seguidor de Jesús, le decían. ¿Verdad que sí? Cuando arrestaron a Jesús, dice que una mujer dice que lo vio y dijo: este estaba con él, porque habla igualito a él. Oiga bien cómo hablaba Pedro, igualito a Jesús. ¿Cómo habla usted? No me diga, porque a veces nosotros, hermanos, dejamos mucho que desear. Debemos de imitar a Jesús, porque si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro discípulo, si Él es nuestro todo, tenemos que caminar conforme a la palabra de Jesús. Tenemos que imitar a Jesús, tenemos que parecernos a Jesús, porque dice la palabra del Señor: en que los conocerá el mundo, iglesia del Señor, en que los amáis los unos a los otros. Oiga bien, en que los amáis los unos a los otros. Si alguno le ha dado una bofetada, dice el Señor, no se preocupe, ponga la otra mejilla espiritualmente y hágale bien a quien os ha hecho mal. ¿Sí o no? No, hermano, es que cómo le voy a hacer un bien yo a ese. Si viera, hermano, aquel día ya me dejó botado allá por la Randall, ni me quiso llevar. Y ahorita que está mojando, hay que se moje más. Le dice: no, ábrale el carro para que llevarlo, hermano. Le estoy poniendo cosas que a veces nosotros hacemos en la vida, cosas cotidianas que suceden, porque esos son los que los resta bendición, y en eso no lo estamos pareciendo a Jesús nosotros. Cuando nosotros andamos una raíz de amargura, cuando nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, cuando nosotros decimos: no, es que se me la hizo y no se me olvida, y ya lleva casi 100 años muerto el hombre y todavía se está acordando de lo que le ha hecho. No, acuérdese que Cristo lo ha redimido, acuérdese que Cristo lo ha perdonado, acuérdese que Cristo lo ha restaurado. Para la gloria de su nombre. No se tome el veneno usted.
Perdone a su enemigo, porque en eso lo vamos a parecer a Jesús. Por eso vamos a decir que Cristo, Él es nuestro Dios, porque Cristo perdona todo, Cristo restaura todo, dice la palabra del Señor. Oiga bien, Tomás el discípulo declaró con respecto a Jesús: Señor mío y Dios mío. ¿Cómo lo declaró Tomás? Jesús no lo dijo, pero otros hablaban de él, ¿verdad? ¿Cómo le llamaba a Tomás? Señor mío y Dios mío. Entonces le estaba dando el título de Dios. No le estaba dando el título de profeta, no le estaba dando el título de un hombre normal, no le estaba dando el título que le dan los mahomitas, hermanos, que él es un hombre pasivo nada más, que sabe un poco la Torah, la ley y todo eso. No le estaba dando el título que dicen los cabalistas, que él era un rabino. Oiga bien, esos están más atravesados todavía, porque esos están siguiendo, oiga bien, las 72 puertas que lo van a llevar a la iluminación eterna. Dicen, yo no sé, la Biblia no me habla de 72 puertas, pero ellos tienen un libro de la Cábala que habla de 72 puertas, y esas 72 puertas son 72 ángeles que usted tiene que atravesar, que usted tiene que aprender para que usted pueda recibir la gloria eterna cuando usted muera. Está difícil, ¿verdad? Aprenderse los nombres de 72 ángeles, hermanos, que yo no sé, la Biblia no me habla de 72 ángeles aquí, solo me habla de uno. Creed en mí, dice la palabra del Señor, y seréis salvos todos vosotros para la gloria de mi nombre. Creed en mí, seréis salvos todos nosotros, dice la palabra del Señor. Jesús, hermanos, no tenía nada. Estaba como su servidor, que si le busca $1 creo que no ando nada. Estaba acabado comparado a los grandes templos que se presentaban allá, que se levantaban, hermano, como que usted vaya a la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Que siempre que vamos, taza el surfing delante de la gran torre ahí, para que digan, wow, miren el hermano ondeando, dice. ¿Por qué? Porque es una de las ciudades que impresiona a la gente. Y si usted pregunta, ¿de quién es esa torre que está ahí? Esa es la del presidente, del señor Trump. ¿Y cuándo voy a llegar a tener una yo? Dice, nunca. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido llamados para tener riquezas en esta tierra, sino que nuestra riqueza está en los cielos. Nuestra riqueza está en los cielos para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. ¿Sí o no? Alégrese. Porque dice la Biblia que allá en el cielo tendremos, dice, calles de oro y mares de cristal. Y caminaremos con nuestro Rey. Caminaremos con nuestro Rey. Él es nuestro todo. Él es el santo. Él es el que vive. Él es el eterno. Él es el Dios todopoderoso. Por eso debemos de alegrarnos, amada iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor que ellos dijeron, Él es el Cristo. Él declaró, Dios mío y Señor mío. Juan 20:28. Jesús no lo corrigió, oiga bien. En Tito 2:13 dice, nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así dice Tito también, que dice que el apóstol nos animaba a esperar la venida de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y su sangre fue vertida. Y gracias a esa sangre que ha sido rociada, nosotros levantamos las manos y ahora somos limpios. Somos limpios de todo pecado, hermano, de toda llaga del diablo, de toda llaga podrida que a veces nos estaba arrollando, hermano. Ahora somos libres para adorar, somos libres para glorificar. Hay algunos que dicen, yo no puedo saltar. Yo le voy a decir algo, si usted es libre puede saltar para la gloria de Dios. El que es libre puede adorar para la gloria de Dios. El que es libre puede levantar las manos para la gloria de Dios. Si no ve en Venezuela y luego la gente que ya casi se sentía libre, en todas las calles estaban tirados. Decían no, porque ya está la libertad, ya se va a caer el régimen. Todos se sentían libres. Ya toda la gente estaba aglomerada ahí en las calles, hermano, celebrando por una victoria que en sí para mucha gente tiene mucho beneficio, pero eso no lo va a llevar a la vida eterna. Mas la victoria de Jesús a toda la iglesia nos va a llevar a la vida eterna. Por eso debemos de estar libres con Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, cuando usted y yo representamos bien a Jesús, Jesús va a hablar en bien de usted.
Y Jesús lo va a llamar por el nombre que Él le va a dar a usted en el cielo. Oiga bien, porque cuando usted representa a Jesús bien aquí en la tierra, porque dice la Biblia que somos embajadores de Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Ha visto los embajadores, hermanos, que se presentan aquí en la Casa Blanca? ¿Cómo se presentan? Yo nunca he visto un embajador que llegue con un pantalón todo andrajoso ahí delante del presidente a representar a la nación, ni del Salvador. Andan bien encorbatados, andan bien ceñidos y se paran bien firmes como que fueran generales. Y siempre buscan a los mejores que hablan. Y dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo representa usted? Anda así, todo caído. Ay, Señor, este problema me está agobiando. Y este es el embajador del reino, dice la gente. Si él es, dice, no, pero mire, el problemita, el demonito lo está torturando todo. No reprenda al diablo, hermano, reprenda al diablo, porque usted pertenece al reino de los cielos. Usted pertenece a aquel que vive por los siglos de los siglos. La iglesia dice que somos reyes y sacerdotes para la gloria de Cristo Jesús. Nosotros no somos cualquier cosa, iglesia. Nosotros somos reyes y sacerdotes para la gloria de Cristo Jesús. El mundo entero tiene que saber que restauración le pertenece a la iglesia. Hay algunos que dicen, ya se va a caer ese ministerio, que se caiga el diablo, pero la iglesia sigue adelante, porque la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. La iglesia ha sido comprada a precio de sangre. La iglesia ha sido comprada a precio de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por nosotros no ha muerto ningún hombre. Por nosotros el que ha muerto se llama el Dios Cristo Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso la iglesia sigue caminando, porque Jesús dijo que las huestes del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, amada iglesia. Por eso nosotros debemos de seguir luchando, porque nosotros debemos de parecernos a Cristo Jesús. Y el día que usted y yo nos parezcamos a Jesús, Jesús va a decir, oh, allá va Luisito, miren, ese es mi hijo, ese yo lo quiero, ese yo lo amo y también lo represento delante de mi Padre. Eso será algo hermoso para la gloria de su nombre, porque Jesús dice que nos representa. El Señor le dijo bienaventurado. ¿Sabe qué significa bienaventurado? 3 veces dichoso. Eres 3 veces dichoso, Pedro le dijo, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro hubiese dicho, ya ven, a todos los hubiera volteado a ver a los 11, porque andaban los 12 con Jesús. Les hubiese dicho, ya ven ustedes, no tienen revelación. Pero ¿qué hizo Pedro? Mantenerse siempre humilde, porque la gloria se la lleva a Cristo Jesús. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios, amada iglesia del Señor. La gloria se la lleva a Jesús. La gloria se la lleva a Jesús. La honra se la lleva a Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Él debe ser nuestro todo en primer lugar. Todo. Número 1, ante todo, Jesús tiene que ser el número 1 en el centro de nuestra vida. Porque cuando nosotros tenemos a Jesús como número 2, ya nosotros perdimos la revelación y la comunión de nuestro Dios. ¿Qué le pasó a Adán? ¿A quién tuvo como número 1 en preferencia? A Eva. Sí. Dice que Eva le dijo a Adancito, mira, amor, cariño, honey, le dijo alguno, ¿verdad? Sí, quizás si le dijo, quizás hablaba inglés, yo no sé. La Biblia no lo dice porque está traducida en inglés y está traducida en español y en todos los idiomas. Pero alguna cosa quizás le dijo, mira, que yo comí de la manzanita, pero tú sabes, mi amor, que yo te amo. Le dijo, vamos a vivir aquí los dos juntos. I love you, le decía. Y el hombre, ¿verdad? Ay, sí, decía, santo. Y volteaba a ver para el cielo. No, Dios que se quede en segundo lugar. No, debemos de tener a Dios como primera, amada iglesia del Señor, porque Él es eterno, Él es santo por los siglos de los siglos. Oiga bien, Él es nuestro todo, Él es número 1. Y cuando usted tiene a Dios como número 1, Dios lo va a bendecir. Pero a veces nosotros tenemos ídolos que tenemos que votar, como Raquel, ¿verdad? Que había guardado los ídolos ahí todavía. Ya estaba convertida la sierva del Señor, la esposa de Jacob, ¿verdad? Ahí llevaba los ídolos. Y le dijo Balaán, su padre, mira, me han robado los ídolos. Jacob le dijo, si en la que usted le dijo que sea Dios que juzgue y no vive esa persona, si lo hayas aquí en mi tienda. Y ella se había sentado sobre ellos. ¿Y qué pasó? Se murió.
por la palabra del hombre de Dios. En otras palabras, nosotros no tenemos que tener ídolos. Cuando me refiero a ídolos es cuando nosotros amamos a una persona más que a Dios. ¿Sí o no? No, hermanos. Yo amo a mis hijos más que a Dios. Error grande. No podemos amar a nuestros hijos más que a Dios. Yo le voy a decir algo, nuestros hijos solamente son prestados por la eterna voluntad de Cristo Jesús. Y nosotros solo somos administradores del reino de Dios. Que lo que tenemos que hacer es instruirlos, como dice la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará por torpe que sea. ¿Qué significa eso? Que Él nos ha dejado a nosotros como mayordomos, porque un día Él nos va a pedir cuenta, pero no debe el niño sustituir a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es primero, Él es eterno, Él vive por los siglos de los siglos. Él le ha dado la vida, Él le ha dado todo y le ha dado todo lo que usted tiene para la gloria de su nombre. Si no ve a Abraham, Abraham dice que entregó a Isaac en símbolo, dice sacrificado. Pero cuando vio Dios que Abraham se despojaba del hijo que él más amaba, dice que Dios dijo: no, se lo voy a regresar porque veo que de verdaderamente este hombre me ama, este hombre me adora, este hombre no me ama por lo que tiene, sino por lo que yo soy, por lo que yo soy. Amemos a Dios por lo que es, porque Él es eterno, porque Él es grande, porque Él vive por los siglos de los siglos, iglesia. Nuestro Dios vive y reina. Por eso debemos de amarlo a Él. Porque sería una gran aberración que nosotros amáramos a una persona más que a Dios. Debemos de estar contentos por lo que Dios nos ha dado. Debemos de estar felices y orar por lo que Dios nos ha dado y cuidarlo como la niña de los ojos. Pero nunca debemos de sustituir el altar de Dios por algo que es pecaminoso o es nada más pasajero. Ese es el error que mucha gente ha tenido. Cuidadito me hablen así, dice. Y ya no vienen a la iglesia los hermanos. Solo porque un servidor le dijo al niño: no corras aquí, hombre. No, allí no, hermano, no me aman al niño. Dice. Me lo regañaron todo, ya no voy. Allá andan en la calle perdidos sirviéndole al diablo. Mejor manténgase en la iglesia porque aquí lo va a bendecir el Señor. Mejor manténgase en la iglesia porque aquí lo va a bendecir el Señor. Sí, hermanos. Aquí el Señor tarde o temprano va a derramar su misericordia sobre cada uno de nosotros. Nunca debemos apartarnos de Jesús. Pedro tuvo esa revelación y por eso Pedro dijo: estoy dispuesto a ir, Jesús, hasta la muerte contigo. Eso fue lo que dijo Pedro, porque Pedro había entendido que el que estaba delante de él era el que había creado los cielos y la tierra y lo había creado a él. Y cuando nosotros entendemos eso, iglesia de Dios, yo le voy a decir algo: esta iglesia va a ser bendecida. Pongamos a Dios en primer lugar y la gente. A veces usted no va a tener necesidad de orar por la gente. Usted no va a tener necesidad de invitar a la gente. La gente le va a decir a usted: yo quiero ir a esa iglesia donde tú vas, porque tú me transmites algo diferente que no he sentido en otro lugar. Porque cuando usted tiene aroma cruz del Calvario, la gente quiere estar cerca de usted. ¿Por qué? Porque la gente quería estar cerca de Jesús. Dice que grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Él andaba presencia de Dios. Él andaba presencia de Dios. Nosotros, amados cristianos, debemos de andar presencia de Dios. Los amigos tienen que entender que Jesús es nuestro todo, es nuestro Rey, Él es nuestro fundamento, Él es nuestra esperanza, Él es la fuente de vida, Él es el que nos da la vida para la gloria de su nombre. Por eso, iglesia de Restauración, hay que alabarle, hay que adorarle, hay que servirle, aunque el mundo se caiga, aunque otros se vayan. Usted y yo estemos pendientes, estemos luchando, estemos peleando, estemos agarrados de las manos de Cristo Jesús, porque Cristo viene pronto y Cristo viene a recompensar según aquellos que se han guardado, dice la palabra del Señor. Si tú, amigo, me estás escuchando y tienes otras prioridades antes que Jesús, yo te digo algo: busca a Jesús en primer lugar y serás salvo tú y toda tu casa, para la gloria del Señor. Pónganse en pie, iglesia, y dejo al pastor con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Levante sus manos, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora, oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida, has hablado a tu congregación, Señor. Gracias porque has hablado, Señor, a la audiencia en esta tarde. Muchas gracias, Señor, Dios mío, sabemos quién es nuestro Jesús. Gracias porque hemos entendido quién es Jesús. Oh, bendito Dios, muchas gracias en esta tarde. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor. Si en esta hora hubiera alguien que quisiera reconciliarse, puede pasar al frente. Dios ha hablado a nuestras vidas. Si hubiera alguien que quisiera hacerlo, puede pasar al frente. Porque Dios habló a nuestras vidas en esta hora. Hubiera alguien que quisiera reconciliarse, o si no, hago el llamado a la audiencia en esta tarde. Mi amigo que tú me estás viendo, que quizás dejaste de congregarte un tiempo y quizás andas vagando por el mundo, te hago la invitación en esta tarde. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, pero en esta tarde me reconcilio contigo. De aquí en adelante tú serás mi Señor, tú serás mi Dios y yo seré tu Hijo. Perdona mis pecados. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias por perdonarme. Dios te bendiga, mi hermano. Si vives en la área, búscanos. Y si vives en otro país, busca donde congregarte. Que el Señor te bendiga en esta hora. Muchas bendiciones. Si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos. Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos transmitiendo nuestros mensajes y palabra de esperanza a todas las naciones.